Hola a todos. Otra vez, mi nombre es Karina Vidal. Vamos a seguir con algunos de los temas del programa. En este caso vamos a entrar a ver lo que son los cuasi-contratos. ¿Sí? Los cuasi-contratos es un tema que ustedes lo van a encontrar en el programa y lo van a encontrar en el Código Civil a partir del artículo 1308. Ustedes cuando vean mis clases van a ver que yo insisto con los artículos del Código Civil. En realidad, en el manual está todo bastante claro, pero ustedes son estudiantes de primero, que es una primera aproximación que tienen al derecho y a los modos en que se escribe y cómo se habla, por lo que a veces es necesario no solamente la lectura del manual, sino también ir a la fuente, ir a la norma, nos va a ir permitiendo de a poco adquirir este lenguaje jurídico que va a ser muy necesario para más adelante, justamente por las otras materias que tienen también ustedes de esta rama dentro del derecho. Nosotros vamos a ver los cuasi-contratos. Ustedes vieron al principio cuáles eran las fuentes de las obligaciones. Y cuando vieron cuáles eran las fuentes de las obligaciones, ustedes dijeron que eran los contratos, cuasi-contratos, delitos y cuasi-delitos. ¿Sí? También les voy a dar delitos y cuasi-delitos, que no es en penal. Ustedes recuerden que están en derecho civil, o sea, estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de una sanción de cárcel, ¿sí? Estamos hablando de una responsabilidad, de un responder a través de un patrimonio. Primero vimos los contratos, ahora miremos cuáles son los cuasi-contratos. Los cuasi-contratos, en el artículo 1308 del Código Civil dice: todo hecho lícito, es decir, que está legalmente permitido, del hombre que hace mejor la condición de otra persona en daño de otro, sin que haya mediado intención de hacer liberalidad, da origen a un cuasi-contrato, que obliga al que ha mejorado su condición a devolver la suma o la cosa convertida en su provecho. ¿Qué significa esto? Un cuasi-contrato es cuando se hizo un hecho ilícito, es decir, que se hizo algo que estaba permitido por la ley, y se mejora la condición de una persona en daño de otra, sin que haya habido la intención de hacer una donación, la intención de hacer un acto de liberalidad, ¿sí? Entonces, eso genera un cuasi-contrato. Me gusta decir que es cuasi-contrato porque no llegó a contrato, porque el contrato es un acuerdo de voluntades. En el cuasi-contrato no hay un acuerdo de voluntades. Hay alguien que hace algo que beneficia al otro y después le permite a ese que hizo algo que beneficia a otro poder resarcirse del daño que se le pudo haber ocasionado a él. ¿Sí? Y si seguimos leyendo los artículos siguientes, nos va a dar una serie de nombres de unos determinados cuasi-contratos, que en el programa aparece enriquecimiento sin causa, gestión de negocios, ¿sí? Pago de lo indebido, todos esos son cuasi-contratos, y los vamos a ver uno a uno. Voy a buscar para ver cómo está establecido en el manual, para poder seguir el esquema lo más ajustado posible, para que ustedes no tengan después que ir para atrás y para adelante. 361 sería la página que está el tema en el manual, y ahí vamos a empezar a develar cuáles son los cuasi-contratos. Los cuasi-contratos, como yo les dije, refiere a la definición aquella del 1246, que dice que la fuente de las obligaciones son los contratos, cuasi-contratos, delitos y cuasi-delitos. En el 1246 habla de un hecho voluntario de la persona que se encuentra obligada. Pero en este caso, la definición de cuasi-contrato abarca otros aspectos, ¿sí? Abarca el sentido de que apareció una obligación que no nace de un acuerdo de voluntades. Por eso yo digo que quiso hacer un contrato, pero le faltó una patita. ¿Cuál es la patita? El acuerdo de voluntad de parte del otro, ¿sí? El otro no le pidió nada, no acordó nada. Pero hay uno que hace algo que es lícito, que está permitido por la ley, que genera este cuasi-contrato, entonces genera una obligación. La obligación de revertir, de pagarle al otro lo que hizo. Y el primer cuasi-contrato que tenemos es el enriquecimiento sin causa, ¿sí? Es decir,
tiene su origen en que nadie puede enriquecerse en perjuicio de otro. Este cuasicontrato de enriquecimiento sin causa se usó durante muchos años, nosotros los abogados lo usamos durante muchos años, para reclamar inclusive derechos de las mujeres que estaban casadas, que no estaban casadas, pero que habían vivido mucho tiempo con una persona, que su patrimonio se había visto desmejorado por la división de tareas comunes en otra época, y donde el proveedor de la casa era el masculino. Entonces, no había una acción propia legal, que ahora sí, sí existen, no había la ley del concubinato, no había el matrimonio igualitario, no había absolutamente nada de eso, lo que estaban sacando cuenta de la edad que tengo, porque vi modificarse todas esas normas, y en mis principios, cuando yo quería reclamar algo para una pareja que había visto perdido su patrimonio, o su patrimonio se había visto empobrecido a costa del enriquecimiento del otro, usábamos este cuasicontrato que se llama enriquecimiento sin causa, ¿sí? Que está en el artículo, ya les digo, en el artículo 1308, donde está la definición de cuasicontrato, que dice, da origen que el que obliga al que ha mejorado su condición a devolver la suma o a la cosa convertida en su provecho. Es decir, hace algo que está lícitamente permitido, mejora su condición en detrimento del otro, entonces el otro tiene la posibilidad de reclamarle esa diferencia, ese detrimento que le ocasionó. ¿Sí? Hay determinados requisitos para que exista el enriquecimiento sin causa. Tiene que haber un enriquecimiento de parte de una de las personas, del demandado. ¿Sí? Este puede ser positivo cuando el patrimonio se ve aumentado o se ve acrecentado porque ingresaron bienes a su patrimonio, o cuando se evita un gasto que debería haber sido realizado. Es decir, se enriquece o porque le entran bienes o dinero, o se enriquece porque no le salen bienes o dineros que en otras circunstancias deberían haberle salido. ¿Sí? Entonces, ahí se da el enriquecimiento del demandado, que es uno de los requisitos. Por ejemplo, el otro era el que siempre pagaba todas las deudas, que eran deudas comunes, él no pagó nunca ninguna deuda, no le entró nada, pero tampoco pagó nada. Entonces se usó luz, usó casa, usó agua, usó vacaciones en balnearios y no pagó por nada de eso. Entonces, indirectamente se enriqueció, que sería como un tipo de enriquecimiento negativo, porque evita el gasto. Y el positivo es cuando el patrimonio se ve aumentado porque justamente le ingresa un bien. Por un lado, entonces tiene que haber el enriquecimiento de uno, que se va a hacer el demandado, porque a este es el que le vamos a exigir ese enriquecimiento que tuvo sin causa, porque se enriqueció sin haber tenido una causa para hacerlo, y por contrapartida debe haber un empobrecimiento del otro, que se le llama actor porque es el que inicia la acción para recuperar esa parte que se vio en la cual se vio empobrecido, ¿sí? Y el empobrecimiento, ese empobrecimiento, tiene que haber una pérdida de ganancia, ¿sí? O tiene que haber una pérdida de ganancia o una disminución de valor en sus bienes. Y el ejemplo que les da el libro es justamente el ejemplo que yo les hablaba que se usaba antiguamente cuando las normativas vigentes no eran las que tenemos hoy en día. Le da el de la concubina que no le es retribuida, se empobrece por la cantidad que debió haber sido retribuida, ¿sí? Recuerden que antiguamente había una división de tareas donde la mujer se quedaba en la casa, donde no avanzaba en sus estudios o en su carrera, donde se priorizaba la actividad masculina, la mujer se quedaba relegada al hogar y a la crianza de los hijos. Entonces, luego, si se sucedía una separación, obviamente el que se había visto enriquecido porque había generado oportunidades laborales, ingresos económicos, era el hombre y la mujer no, entonces se podía usar esta acción para poder hacer un poco más equitativa la situación, ¿sí? Por eso entonces los requisitos del enriquecimiento sin causa es que por un lado haya un enriquecido, que va a ser el demandado,
y por otro lado haya un empobrecido que va a ser el actor. Actor se le dice al que inicia las acciones, ¿sí? A nivel procesal, en derecho procesal, el actor es el que inicia la acción. ¿Qué acción va a iniciar? El cuasicontrato llamado enriquecimiento sin causa. ¿Y qué va a tener que probar? Que hay una correlación entre el enriquecimiento de uno con el empobrecimiento del otro. Y esa correlación tiene que ser una relación de causa y efecto, ¿sí? La correlación tiene lugar con el hecho de que hay un empobrecimiento de uno que inmediatamente se ve como la causa del enriquecimiento del otro, o porque le pasó parte del patrimonio, o porque no le colaboró con las cuentas que debió haberle colaborado, porque no se hizo cargo de cosas que debió haberse hecho cargo, ¿sí? Entonces tiene que haber un efecto, una correlación de causa y efecto. Y esto de sin causa habla de que no se produce, ese enriquecimiento que se produce, no se encuentra amparado o es contrario al orden jurídico, ¿sí? Se enriquece el arrendatario en perjuicio del arrendador, ¿sí? Y el contrato, cuando en un contrato mutuo se pactó un interés y luego se fija un máximo. O sea, no hay, es un enriquecimiento sin causa, como dice el manual, cuando el enriquecimiento se produce, cuando el enriquecimiento que se produce no está amparado o es contrario al orden jurídico, ¿sí? No es que el otro se enriqueció porque se había pactado un interés. No, acá no se pactó nada, se enriqueció simplemente. O porque está por ley que hay que pagar determinada suma de... No, acá no había nada que dijera que había que enriquecer al otro. Entonces, por eso es sin causa. ¿Tá? El manual inclusive habla del concubinato cuando no existía la ley del concubinato, y ahí habla la determinación del enriquecimiento y empobrecimiento de uno. ¿Qué se tiende a hacer cuando se inicia una acción de cuasicontrato de enriquecimiento sin causa? Equilibrar, llegar al punto medio, que ni uno se haya enriquecido de más, ni el otro se haya empobrecido de más. Entonces, lo que busca la acción es restablecer el equilibrio y restaurar ese desplazamiento que hubo en el patrimonio de uno hacia el otro, ¿sí? Puede ser ya sea por el monto por el cual se enriqueció el demandado, es decir, el que se enriqueció devuelve el monto en el que se enriqueció, o se devuelve el monto por el que se empobreció el actor. Puede haber, el quantum se va a determinar a lo largo de la acción. Basta que haya existido un enriquecimiento a causa de un empobrecimiento para que proceda la acción in reverso. ¿Qué es acción in reverso? Es volver las cosas al equilibrio, ¿sí? Es decir, basta que haya existido ese enriquecimiento con el empobrecimiento, que uno sea causa del otro, causa y consecuencia del otro, y que al momento de la demanda tiene que haber, se busca esa acción in reverso, esa acción que busca restaurar las cosas a como estaban en el inicio, ¿sí? Evitar ese desplazamiento de patrimonio de un lado hacia el otro. Entonces, si tengo algo para que recuerden, es que el cuasicontrato es que quiso ser contrato, pero no fue, porque no hay un acuerdo de voluntades. Uno no quiso empobrecerse a costa de que el otro quiso enriquecerse. Fueron cosas que se dieron de determinada forma, ¿sí? Se dieron por las circunstancias de la vida. Entonces, para poder volver a ese equilibrio, se hace una acción de enriquecimiento sin causa. Y se habla de un cuasicontrato porque no hubo un acuerdo de voluntades. Si hubiera habido un acuerdo de voluntades, estaríamos frente a un contrato. Otro cuasicontrato que ustedes van a ver también es la gestión de negocios, ¿sí? La gestión de negocios la van a ver regulada del 1309 al 1311. Y habla del que se encarga de la agencia o la administración de los bienes ajenos, sin que nadie le haya ni haber celebrado un contrato de mandato, ni con conocimiento del dueño, ¿sí? Por ejemplo, supongámosle que me voy de vacaciones y mi vecino ve que se me acumulan las cuentas en la puerta de mi casa, entonces, bueno, junto a todas esas cuentas, va y las abona, las paga,
las pone al día, y cuando yo llego de las vacaciones, para que no me cobren intereses y demás, cuando yo llego de las vacaciones, el vecino viene y me dice, mira, te pagué la luz, el agua, los impuestos, los tributos de puerta que te fueron llegando en el periodo que tú no estuviste. Entonces ahí él se encarga de administrar ese bien, sin que yo se lo pidiera, nunca se lo pedí, no le di un mandato, ¿sí? No tenía conocimiento, yo tampoco que él lo hizo, yo estaba de vacaciones. Entonces ahí la figura, para que se configure la gestión de negocios, tiene que haber actos de administración para conservar los bienes de un patrimonio. Él quiso que yo no me endeudara, ¿sí? Tiene que haber, él lo hizo voluntariamente, el gestor lo hizo sin que existiera ninguna obligación ni legal ni contractual, yo no se lo pedí, no firmamos ningún contrato, no le dejé no le di ningún mandato, no le di ningún poder, ninguna representación, él lo hizo porque quiso, solo, ¿sí? Hay una imposibilidad mía de proveer a sus intereses, y el gestor debe tener la capacidad requerida para ser mandatario, es decir, debe ser una persona mayor de edad y capaz, ¿sí? Una vez realizada la gestión, una vez que se mete a hacer algo, o sea, una vez que el gestor se mete a gestionarme ese bien, tiene que hacerlo hasta la conclusión o hasta que yo aparezca y me pueda encargar yo de ese cuidado. Debe cuidar el bien con la diligencia de un buen padre de familia, responde por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado al dueño si no hizo una buena gestión, ¿sí? Y debe restituir los bienes que hayan quedado en su poder, así como lo percibido. Y debe formular una rendición de cuentas de qué fue lo que hizo. Ahora, yo, como dueña, que volví de mis vacaciones y no sabía que mi vecino me había gestionado mi negocio, mi casa en este caso, porque me pagó las cuentas, capaz que vio que se me estaba haciendo una gotera en el techo y me contrató a una persona que me reparó el techo para evitarme daños mayores, ¿sí? Una vez que yo regreso, bueno, debo cumplir con las obligaciones contraídas por el agente, por el gestor de negocios, ¿sí? Debo reembolsarle los gastos útiles y necesarios que él haya tenido, que haya realizado, e indemnizarle las obligaciones que él haya cumplido, pero no estoy obligada a abonarle un salario, porque en realidad yo no le pedí que lo hiciera, no lo contraté para que me gestionara nada, entonces no tengo que pagarle un salario. Pero sí debo abonarle lo que él buenamente haya gastado en esa gestión que hizo. ¿Cuál es la diferencia entre esta figura de la gestión de negocios con el mandato? Es que el mandato es un contrato, es un acuerdo de voluntades, por lo cual una parte le pide a la otra, le deja a la otra una tarea a realizar o varias tareas a realizar durante su ausencia, ¿sí? Ambos actúan a interés ajeno y el mandato requiere que el mandante tenga conocimiento, no como en la gestión de negocios que yo no tengo conocimiento. En la estipulación para otro, que es una de las excepciones del principio de relatividad que lo vimos en la otra clase, en la estipulación para otro, el estipulante puede revocar ese beneficio a un tercero. En la gestión de negocios, ya una vez realizado, ya no puede revocarse los actos realizados. Y con el enriquecimiento sin causa, en la gestión de negocios, no siempre provoca un enriquecimiento o una mejora en la situación patrimonial para el dueño del negocio. A veces simplemente es, bueno, no haber dejado que la cosa se deteriorara, pero no habla de un enriquecimiento sin causa porque el gestor de negocios no tiene un empobrecimiento en beneficio de mi enriquecimiento, quizás por decirlo de alguna manera. Y ahí sería el segundo cuasicontrato, que es la gestión de negocios. Hay un tercer cuasicontrato que habla de pago de lo indebido. Ya la palabra lo dice. Pagué lo que no debía. Pagué 2 veces la misma cuenta y no me di cuenta. ¿Sí? El cuasicontrato de pago de lo indebido es cuando alguien paga algo que verdaderamente no le correspondía pagar y no posee causa que lo justifique. Por ejemplo, la inexistencia de la deuda que quiere cancelar, o quien pagó pueda repetir de lo que indebidamente pagó. Está regulado en el 13.12 hasta el 13.18. Tiene que haber habido, para que exista este pago de lo indebido, primera cosa, tiene que haber habido un pago,
¿sí? Tiene que haber existido un pago en dinero o en especie. El pago debe ser indebido, o sea que no había deuda, pagué equivocada, pensé que debía, pero no debía, ¿sí? Y el pago está hecho por error, por eso que yo les decía, no había deuda y pagué basado en que yo creía que sí había deuda, o sea, yo estaba basada en un error. Si nos vamos al 1316, que es el artículo que tengo acá abajo, por eso ustedes me ven mirar hacia abajo, tengo el código en la espalda, tiene que haber sido de buena fe, ¿sí? Conforme al 1316, quien recibe el pago de lo indebido. Por ejemplo, voy y le pago a la modista y resulta que ya le había pago, porque ya no le debía nada, igual le entrego. Si es de buena fe y recibió el dinero, debe devolverlo sin intereses. Si es de buena fe y recibió cosa cierta y determinada, debe restituir. Ahora, si es de mala fe, es decir, si sabía que no tenía derecho a cobrar y aún así cobra, debe devolverlo con los intereses que corrieron. Y si recibió un bien, debe restituir el bien junto con los frutos que el bien haya generado. Por eso ahí la ley le da como una sanción a aquel que se aprovecha del error de otro y cobra lo que él sabía que no debía cobrar. Como ven, los tres ejemplos de cuasi contratos hablan de hechos que son lícitos, están permitidos por la ley, ¿sí? Pero que no hay acuerdo de voluntades. Porque si hubiera un acuerdo de voluntades, sería un contrato y no un cuasi contrato. Al cuasi contrato le falta la patita del acuerdo de voluntades. Bueno, los exhorto a que lean de los artículos del código. Es un muy lindo esquema. Y si no, en el manual está muy claro. De todas formas, espero que la clase haya sido clara de esto de bajarlo a tierra con los ejemplos. Y cualquier duda, por supuesto, estoy a la orden.